Con Laura Ballesteros de MC, Andrea Chávez Morena, Kenia López Rabadán del PAN. A ver, Kenia dice que ayer aprobaron, Laura, un endeudamiento más alto para los mexicanos, que ahora debemos generación tras generación 140,000 pesos. ¿Es así, Laura? ¿Mayor deuda? Mira, la verdad es que la deuda ha venido exponencialmente creciendo, no solamente en los gobiernos del PRIAN, sino también con los de López Obrador, y lo hemos establecido desde un principio. Sí, tiene que haber una política fiscal mucho más responsable. Por eso, para nosotros la opción no es votarles en contra de la ley de ingresos para que no puedan gobernar. La opción es que podamos tener una reforma fiscal progresiva, como la hemos nosotros planteado desde un principio, que no le deben de tener miedo de cobrarle dinero y impuestos a los 1,000 millonarios de este país. Hay 15,000 millonarios nuevos, 15,000 millonarios nuevos en este gobierno, a partir del gobierno de López Obrador, con fortunas exorbitantes, en donde tenemos hoy cifras como esta que te voy a dar. México es el tercer lugar a nivel mundial en propietarios de aviones privados. Por eso la propuesta, claro, ¿no? Ahí tienen un compañero en la Cámara de Diputados, legislador de Morena. Entonces, por eso, para Movimiento Ciudadano, lo importante es poner en la mesa impuestos a estos 1,000 millonarios. Fíjate la cifra, pero la deuda, 300. ¿pero si hay una deuda? Claro que hay deuda, nosotros lo hemos señalado desde siempre. Deuda que viene desde hace mucho. Y aprobaron. Y la propuesta no es que Morena no pueda gobernar y repartir presupuesto. La propuesta es una reforma fiscal progresiva. Yo quisiera escuchar a Morena o al PRIAN planteando una reforma fiscal progresiva, 350,000 millones de pesos. Nada más sería de tenencias de aviones, jets y yates. ¿Ah, sí? Pues mira, con respecto a la deuda, nosotros heredamos una deuda antes de 2018 que ya venían cargando los gobiernos. 4.66 billones de pesos. Pues habría que revisar siempre lo que nos traiga el PAN como prueba. Habría que doble revisarlo, triple revisarlo, no vaya a ser que no sea mentira, ¿no? Hay que revisarlo. Yo le pido a la audiencia que vayan a revisar. Siempre que algo lo traiga el PAN hay que revisarlo 2 o 3 veces, senadora, ¿no? póngase porque usted son expertos a checar mintiendo. Con respecto a la deuda, mira, la economía de México es una economía fortalecida, somos parte del G20, somos parte del grupo de los 20 más poderosos en el mundo, hemos abonado al pago de la deuda en este último sexenio, venimos cargando una serie de costos provenientes precisamente de la pandemia, una crisis no solamente salubre, sino también económica, que vino a llegar en plena implementación de el gasto corriente, de los programas sociales, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, becas, escuelas, infraestructura, pensión para adulto mayor y personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues los ingresos no solamente se integran con lo que nos trae el día de hoy, que repito y reitero, hay que revisar 2 veces, sino también tienen que ver con mejorar o simplificar, digamos, el pago de los impuestos, evitar la condonación, la elusión y la evasión fiscal, que lo está haciendo muy bien este gobierno. A ver, Kenia, bueno, yo invito a la senadora del régimen que se documente para que podamos hablar de manera seria. Hay que revisarlo. Mira, ¿no? ¿qué dice la historia en términos de endeudamiento? Dice que Felipe Calderón se endeudó por 2.7 billones de pesos. Que Peña le ganó a Felipe y se endeudó por 4.6 billones de pesos. Que López Obrador, el que dijo que no iba a haber deuda, ¿te acuerdas? Lo dijo en campaña y lo repitió muchísimas veces mintiendo en su gobierno, se endeudó todavía más que Peña y por supuesto muchísimo más del doble que Felipe Calderón. Ahora, López Obrador se endeudó con 5.4 billones de pesos. ¿Qué aprobó ayer la mayoría de Morena? Aprobó un endeudamiento de 1.17 billones de pesos, Azucena. Es la deuda más grande en la historia de este país. Si continúa así la cifra, vamos, por supuesto, a vivir lamentablemente un futuro para los jóvenes brutalmente endeudados. A ver, 140,000 pesos hoy debe cada mexicano gracias a los caprichos del gobierno. Aportar un dato a la mesa que nos parece importante para la discusión. En lo general votamos a favor, de nuevo, porque el gobierno necesita tener recursos para poder gobernar, pero en lo particular lo votamos en contra, precisamente por las reservas que metimos, por la falta de reforma fiscal para los 1,000 millonarios, y también hubieron acotaciones muy específicas sobre la deuda. La deuda viene creciendo en los últimos años y lo señalamos desde el sexenio de López Obrador, pero viene siendo también un legado
del PRIAN. Nosotros siempre lo hemos dicho, el que no hubiéramos estado mejor antes no quiere decir que estemos mejor ahora. Así que por eso, pues el futuro plantea una reforma fiscal para los 1,000 millonarios de este país. Miren, vamos a concederle el beneficio de la duda a la senadora de Acción Nacional. Y supongamos que esta tabla es correcta. Hay un incremento de más del doble de Calderón a Peña, y me hubiese gustado que quizás hubiese estado el presidente anterior a Calderón para saber cuánto le incrementó Calderón y conocer el radio de crecimiento, Andrea, que hubo entre un presidente y otro. Pero momento, voy a terminar el argumento. Además de que estás creciendo prácticamente al doble en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, el radio de crecimiento disminuyó y adicionalmente no se está considerando un asunto: la inflación. Esto es en términos netos y no en términos reales. A ver, hay que considerar la inflación. Tuvimos un crecimiento inflacionario producto, reitero, de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y de otra serie de elementos externos a nuestro país. Si bien la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un extraordinario trabajo limitando el crecimiento de pues ese nivel inflacionario que, si tú lo comparas con otros países en América Latina, es bajísimo. En México, pues considero que esto es trampa, entonces. No, es trampa argumentativa, porque no son términos reales, no considera los índices inflacionarios y además no hace la reflexión de cuándo se duplicó la deuda de Felipe Calderón a Peña Nieto y el radio de crecimiento. Ayer aprobaron, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, porque lo trajo a la mesa una panista. Por eso es totalmente cierto. Pues sería bueno que hicieran su tarea. Bueno, Poder Judicial. Nos queda un bloque, un cachito de este bloque. Se habla mucho de que Morena coaccionó, presionó a licenciados, abogados, etcétera, para que pudieran llenar las solicitudes, Andrea. Mira, yo tuve varios desayunos, comidas, cafés, reuniones en mi estado, en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Parral, en Jiménez, con muchos perfiles que aspiran a ser jueces, magistrados y ministros. En ningún lugar de la ley se prohíbe ese tipo de reuniones, siempre y cuando sean para informar de la fecha límite para el registro, siempre y cuando sean para informar de los requisitos que se imponen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser elegible. Muchas preguntas de fechas, de plazos, de lapsos y además de documentación. Y pues, ¿cuál es el problema? Sí, hubo una campaña, digamos. No, yo no diría una campaña, fueron esfuerzos en términos individuales, porque si una persona, soy legisladora, soy senadora de la República, mis compañeras son diputadas federales, estuvimos a cargo de la reforma constitucional, la discutimos, conocemos sus condiciones, conocemos sus elementos, porque una persona, pues, que quiere saber esos elementos y condiciones no nos puede preguntar, o sea, elemental transparencia, rendición de cuentas y comunicaciones, etcétera. No hay ningún problema, en ningún momento está prohibido, siempre y cuando pues no sea un conflicto de interés claro, ¿no? A ver, Kenia, pues... Bueno, primero que nada, es lamentable lo que acabamos de oír. Ha aceptado la representante del régimen en esta mesa, pues que ella tuvo desayunos, comidas, cenas y no sé cuánta cosa. Con todos, incluidos con los que no estaban a favor de la reforma al Poder Judicial, porque es mi trabajo como legisladora escuchar a mis representados. Imagínense que llegue y cierre la puerta y no escucha a los que votaron por López Obrador Dios, y con Sheinbaum, a los que evidentemente no van a ir a defender a los mexicanos, van a ir a defender al poder, van a ir a defender al régimen, van a ir a defender estos caprichos del gobierno, pues sean jueces, magistrados y ministros. Todos sabemos que hubo una operación política en todo el país, aquí en el gobierno de la Ciudad de México, se les pedía a los empleados del gobierno que fueran abogados, que se registraran, que los iban a ayudar para llegar hasta la final. Ahí están los audios de una diputada de Morena, en una manera, yo diría, excesivamente cínica, diciendo, yo los voy a impulsar y voy a hacer que lleguen. Porque eso demuestra lo que dijimos durante muchos meses. Ella no integra el gobierno de Morena lo que quiere es un poder judicial abyecto a Morena, abyecto al gobierno, y qué terrible, porque cada mujer y cada hombre que termine siendo electo va a tener en sus manos, Azucena, la posibilidad de destruir a una familia, un patrimonio, la seguridad de las personas, todo por el capricho de López Obrador y de la señora Sheinbaum de tener al Poder Judicial de rodillas. Regreso con tu postura, Laura Ballesteros, para no dejarte ahí a la mitad. Regresamos.
Aprendiendo a Plantar.